Tía, para ti, ¿cuál es la peor canción de amor de la historia? Vale, no sé si la peor, porque yo les quiero mucho, quiero dejarlo claro, pero sí que diría que Mujer cruel de los Chichos. Es que ya con el título Sí, 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 nos sí. lo dicen todo. ¿Y la tuya cuál sería? Ya, para mí, o sea, hay muchísimas, pero una que siempre me ha dado como muy mal rollo es esta típica de Police, la de Every Breath You Take, que a Sí, todo el mundo le parece como súper romántica y en Friends la ponían como la canción de Ross y Rachel y en realidad es un puto stalker que está ahí persiguiendo a la señora, que te lo imaginas ahí con, ¿sabes? El pasamontañas escondido detrás de un container. Qué mal rollo de canción, de verdad. sí, totalmente. Miedo máximo. Hola, queridas oyentas, y bienvenidas a una nueva temporada de Las Literatas. Para las que todavía no nos conozcáis, yo soy Sadie y llevo las cuentas en Instagram y YouTube de Literature /, por fin me he quitado el .com. ¡Qué bien! Y yo soy Marta y llevo las cuentas en Instagram y en YouTube de Antigona Lectora. Y bueno, para arrancar con esta nueva temporada y antes de meternos en materia, queríamos hacer un disclaimer colectivo sobre el uso de oyentas en este podcast, porque se nos ha afeado La conducta. mm, y repetidas veces y de una forma bastante borde, ¿no? Entonces, yo os comento. No sabemos si nos lo dicen porque se piensan que somos medio imbéciles y no sabemos que oyentes es un sustantivo invariable. Y que no, gramaticalmente hablando, dentro de la corrección de la señora Rae, no tiene el equivalente femenino, es los oyentes y las oyentes. Leemos mucho, yo soy filóloga, lo sabemos, chicas, no os preocupéis, Gracias. ¿vale? La otra opción que barajamos es que esto se nos haya afeado porque, bueno, ¿qué hacemos usando el femenino universal, no? Y a esta gente le respondemos que si te molesta que en este podcast se use el femenino universal, pues es que quizá te has equivocado de podcast, cariño. Sí, yo, o sea, muchas veces lo hemos hablado. No sabía si contestar o no contestar porque me parece ridículo, un poco. Pero bueno, pues desde aquí, a las que no lo sepáis, pues yo creo que Seidi lo ha explicado muy bien. Y bueno, pues no le vamos a prestar más atención, pero sí que nos parecía importante como hablar un poquito de esto antes de empezar este capítulo, porque no ha sido ni uno ni dos, sino varios comentarios acerca del oyentas. Así que, Sí, más que nada, ¿no? Para ahorraros tiempo de teclear, que total. todas estamos muy ocupadas, ¿no? Pues no hace falta que nos lo digas, ya lo sabemos, que decimos oyentas y ya te hemos contado por qué lo decimos. Total. Dicho esto, vamos con el primer episodio de la temporada, que es también el primer episodio de febrero. Nos hemos tomado todo enero de descanso porque nosotras lo valemos. Y, por cierto, otra novedad de esta temporada es que tenemos micro nuevo, Ah, las sí, sí, dos. sí. ¡Qué emoción! Sí, hemos hecho aquí un desembolso importante de panoja, así que esperamos que se escuche bien. Y bueno, pues este, como decía, será el primer episodio del año y es el episodio con el que vamos a iniciar febrero, que es el mes del amor. Es el mes de San Valentín Total. y todo el mundo ya está comprando bombones y lencería, bueno, en fin, toda la vaina. Y nosotras, para variar, pues vamos a ser la nota agria en todo esto. En toda esta cuestión del amor romántico y pasteloso y un poquito tóxico, ¿para qué nos vamos a engañar? No estamos en contra del amor, yo de hecho me caso el año que viene, esto ya aquí Total. anuncio Que viva para el las amor, ondas. Que que viva el viva el amor. amor, Sí, pero que viva el amor sano, total. no la churra que nos han vendido, ¿no? Sí, y que nos siguen vendiendo porque Cumbres Borrascosas está en el cine, ¿vale? Estoy muy enfadada con esto. Bueno, entonces un poco con este motivo pues hemos preparado una serie de libritos que no son romántica como tal, o sea, para empezar, porque bueno, yo no es un género que lea, Seidi tampoco, y no podemos recomendar como buenas novelas, que seguro que las hay, de novela romántica, ¿no?
Pero sí que nos apetecía un poco como traer novelas que desmonten un poco el imaginario colectivo que está construido detrás de esta idea, ¿no? de amor romántico y que creo que vuelve de nuevo, ¿no? Porque esto va como por épocas y creo que vuelve. Y hay como, pues bueno, muchos productos culturales alrededor de vender una idea que nos la venden como que es amor y en realidad es más tóxico que el veneno. Así que bueno, pues eso, vamos a hablar de una serie de libritos y del primero que a mí me gustaría hablar, un poco como para contextualizar por qué los hemos traído, porque igual pensáis, a esta se les ha ido un poco la olla, porque esto nada tiene que ver con el amor, ¿no? Pero bueno, para entender que la idea del amor romántico se sostiene bajo pues muchos pilares y no solamente sobre uno, quiero hablar de de un libro que en realidad son dos, es de Coral Herrera y el libro es Mujeres que ya no sufren por amor y luego la otra versión que es Hombres que ya no hacen sufrir por amor. Toda esta idea es porque Coral Herrera tiene un libro que se llama La construcción sociocultural del amor romántico, que está basado en su tesis doctoral, ¿no? Entonces, claro, pues es un libro que yo también me leí, me parece como pues muy interesante, la verdad, muchas cuestiones de las que plantea, pero es un libro muy denso. Entonces ella cuenta que tenía como una serie de amigos que siempre le preguntaban, oye, ¿cómo podemos leernos esto sin morir en el intento, ¿no? Porque al final cuando no estás familiarizado con pues determinados conceptos, es verdad que se hace como un poco tedioso. Y entonces decidió escribir estos dos libritos. Y ahí, pues ella plantea muchas de las estructuras que, bueno, pues que aprendemos, ¿no? En la sociedad en la que vivimos y que nos hacen relacionarnos luego pues con nuestros iguales de una manera desigual, ¿no? Pues plantea todo esto de cómo a los hombres se les enseña a odiar absolutamente todo lo que tenga que ver con las mujeres, ¿no? De identificarse con una mujer en la infancia es algo que normalmente cuando un hombre se identifica con eso o es una nenaza, ¿no? O es un mariquita, entonces como constantemente se les fomenta el odio a todo lo que tenga que ver con las mujeres y luego cuando ellos empiezan a sentir una serie de curiosidad por las mujeres, que es a partir de la adolescencia, pues como cuando a nosotras nos han posicionado el amor en el centro, todo ha girado en torno del amor y sin embargo a ellos les han hecho odiar absolutamente todo lo que tenga que ver con las mujeres, es muy difícil construir relaciones de igualdad en el momento en el que existe un interés común entre ambos, ¿no? Creo que son libritos muy interesantes porque nos permiten a nosotras como reflexionar acerca de cosas que tenemos como muy integradas, como esa idea pues del príncipe salvador, ¿no? De siempre que nuestros proyectos de vida estén relacionados con todo lo que tenga que ver el amor, los cuidados, el buscar una pareja, el formar una familia, mientras que ellos, pues sin embargo, tienen otras aspiraciones, ¿no? Es como, vale, tengo pareja, pero mi pareja es como una parte más importante de mis otros proyectos, mientras que a nosotras ese amor nace del centro, o sea, es como el proyecto totémico que va, o sea, sobre el que se construye nuestra vida, ¿no? Y creo que es interesante por eso, nos permite identificar muchas cosas que damos por hechas como válidas y también a ellos pues les ayuda también a identificar ciertas conductas que perpetúan sin ser igual del todo conscientes de que las están perpetuando. Bueno, maravillosísima introducción con esta fantasía de ensayo. Yo voy a empezar recomendando una novela que tiene mucho que ver con esto que comentabas ahora de la figura del príncipe salvador, ¿no? Y de cómo para las mujeres se ha esperado, y de hecho se sigue esperando, que ese proyecto amoroso sea el pilar fundamental de sus vidas, ¿no? Y como que si ya tienes esto cubierto, pues chica, ¿para qué quieres más? Entonces, el librito del que yo os quiero hablar es una novela llamada Viento del Norte, publicada originalmente en 1950 y reeditada no hace un par o tres de años por Bamba Editorial, que es una novela por la escritora gallega Elena Quiroga. Y básicamente nos narra la vida en un pazo remoto de Galicia
Y que, bueno, el señorito, ¿no? Que se llama Álvaro, pues es un hombre ya de sus 30 años y tal, que no se ha casado nunca, que está como siempre con sus libros y sus movidas. Y la novela empieza con que una de sus criadas da a luz a una hija ilegítima, a la que llamarán Marcela. Poco después de dar a luz a esta niña, la madre se fuga, es así un poco viva la Virgen. Bueno, también es que es medio adolescente la madre, todo hay que decirlo. Y el señorito, pues en vez de abandonar a la cría a su suerte, cosa que por lo que se deduce de las conversaciones de los criados podría haber hecho perfectamente, decide pues hacerse cargo de ella y dejarla crecer en el pazo al cuidado de una de las del ama de casa o de una de las criadas más mayores. Entonces, ¿por qué estamos metiendo este libro en este episodio? Pues resulta que según esta chica crece, y a pesar del estigma de tener la madre que tuvo, ¿no? Que decían de ella que era una meiga y que era una pelandusca, y bueno, todo cosas preciosas, ¿no? Acerca de esta señora, Marcela se convierte en una joven bellísima, algo salvaje, ¿no? Pero como con un magnetismo que le resulta muy difícil de ignorar a los hombres de su alrededor, el señorito Álvaro incluido. Entonces él como que se obsesiona un poco con ella, ¿no? La espía mientras se baña en el río y cosas de estas que hacen los señores. Y llega un punto que los rumores en el Pazo y en el pueblo son tales, ¿no? Como que, uy, esta Marcela ha embrujado al señorito, no sé qué, no sé cuántos, que él, para protegerla, o eso es lo que nos dicen, decide casarse con ella. Claro, aquí ya los rumores, pues te puedes imaginar por dónde van, pero lo que es interesante de esta novela no es tanto como el salseo en sí, sino el retrato que va haciendo poco a poco de como todas, no sé, la parte negativa o como los... O sea, no romantiza para nada esta relación, cosa que yo al principio temía que fuese a pasar. O sea, estuve como leyendo con sentimientos un poco encontrados, porque los sentimientos de Marcela hacia el señorito son como ambivalentes, ¿no? O sea, por un lado es en plan, yo no he decidido casarme con este señor, sí que es verdad que, o sea, no me obligó, me pidió la mano, pero ¿cómo le voy a decir que no yo a este hombre? Y por el otro vemos, ¿no? Como que poco a poco va desarrollando cierto cariño hacia el que es su marido, ¿no? Y el que acaba siendo el padre de su hijo, cosa que al final también, no sé, con la convivencia, la crianza y todo esto, pues a veces es un poco inevitable, ¿no? Entonces ella tiene como estos sentimientos un poquito ambiguos hacia él, pero lo interesante de la novela es cómo estos dos personajes son incapaces de comunicarse y de encontrarse en un punto medio por las diferencias de clase sobre todo, pero también de edad, ¿no? Con el consiguiente desequilibrio de poder dentro de la relación, ¿no? Con esta relación desigual que se crea. Claro, les es imposible vincularse desde la horizontalidad y por ello les es imposible desarrollar un vínculo sano entre los dos, ¿no? A pesar de que ni ella le odia, aunque podría, ni él la desprecia, ¿no? Por su origen, aunque podría. Es como todo muy ambiguo y me pareció súper interesante, ¿no? Que retratase este tipo de relación sin demonizarla y sin romantizarla. Con todas las zonas grises que se pueden llegar a dar. Y creo que es incómodo de leer porque yo lo leo, o sea, ya te digo, para mí había ciertas cosas en las que no deberían existir zonas grises y a la vez es como muy humano, ¿no? También eso. Entonces, me pareció una novela muy interesante en este retrato psicológico que hace de los personajes y creo que es un buen libro para recomendar en este episodio en el que tratamos justamente, ¿no? Como de desmontar mitos un poco. Muchas veces es como que nosotras conocemos, ¿no? A la perfección la teoría, cómo deben ser las relaciones, pero luego, o sea, un poco como la protagonista de este libro, nos resulta como un poco inevitable tener sentimientos encontrados, ¿no? Y un poco ambivalentes ante, pues, relaciones de este tipo, ¿no? Y nos vemos también envueltas momentos de decir, hostia, ¿cómo puedo estar aquí? ¿No? Si esto, o sea, ni le odio del todo, pero un poco también esta idea de perpetuar esto de los que se pelean se desean, ¿no? Ese rollo del amor-odio, la tensión, la pasión. Mm, También en este caso hay un poco el problema este, ¿no? De que ella se ve envuelta en una situación que ella no ha elegido y total, por motivo de su clase social. Y como este sentirse en deuda con el sí, señorito, total.
Y esto es súper importante en las relaciones de amor romántico, ¿no? Es como que siempre ante la figura del hombre salvador nosotras les debemos algo. Entonces, creo que la novela lo retrata sin llamar, o sea, sin como ser demasiado obvia, pero creo que retrata muy bien como estas ambivalencias que se pueden dar en este tipo de situaciones. Qué interesante. Tengo muchas ganas de leer este libro desde hace ya tiempo. Lo tengo en mi casa en una edición de esas de Colección El Mundo y todavía no, no lo he leído. Pues un poco al hilo de esta historia que tú traes hoy, yo traigo un cuento de Carmen Martín Gaite que además, o sea, ella en su influencia, o sea, en sus obras hay como muchísima influencia de Galicia, ¿no? Y me hace gracia porque este cuento tiene un poco así como este halo así de historia misteriosa, tal, que va también un poco ligada, ya no solo por lo que trata, sino también porque Elena Quiroga era una autora gallega, ¿no? Y bueno, pues coincidencias que a mí me fascinan. Y este cuento se llama El castillo de las tres murallas. Y se nos presenta un personaje que es Lucandro, que es pues un señor sumamente avaricioso que está obsesionado, ¿no?, con sus posesiones materiales y demás, y decide construir pues como eso, un castillo con tres murallas, ¿no?, que les aísla y les protege del mundo. Ahí vive con su mujer Serena y luego tienen una hija que se llama Altalé. Entonces, bueno, pues Serena un buen día se cansa como de Lucandro y de esa vida encerrada en el castillo. Ella siempre como que sueña con la posibilidad de algo mejor y aparece en juego ahí un profesor de música que, bueno, pues ella decide fugarse con él, que puede ser como que parezca lo mismo de siempre, al final otra persona, ¿no? Pero el cuento yo lo leí como desde otro lugar, ¿no? Porque tanto Serena como Altalé al final acaban abandonando como el castillo, ¿no? Y aunque hay figuras masculinas que les ayudan en esa huida del castillo, creo que la novela refleja más como esa necesidad de libertad y de independencia, ¿no?, que muchas veces pues nos han privado de ella, ¿no?, tanto en lo que es nuestra vida cotidiana como también en la ficción sobre nosotras mismas, ¿no? Y me pareció como muy bonito que la figura de Altalé, o sea, no voy a hablar mucho del cuento porque al final es muy breve y creo que si no lo desmonto mucho, pero sí que la figura de Altalé está como muy influenciada por su madre, a pesar de que la madre no es una figura muy presente, o sea, sí los primeros años de su vida, pero luego ella se queda allí viviendo con este señor, ¿no? Y está como, pues, bajo la tiranía un poco de lo que a él le apetece cada día. Y un poco, pues, como al final madre e hija son un poco espejo y acaban huyendo de pues, esa represión un poco normativa de lo que se supone que se espera de las mujeres. Ya, qué interesante este cuento. Y está recogido porque es difícil de encontrar solo y creo que Siruela lo tiene en una edición que se llama, bueno, en la edición donde aparecen todos sus cuentos seguro que está, pero la edición de Siruela que yo leí creo que se llamaba Dos cuentos maravillosos y es este y otro más. Bueno, pues ya los pondremos para que las oyentas los encuentren, porque es muy guay también cuando, a mí personalmente me gusta mucho, cuando desde el género un poco del cuento, incluso te diría como cuento de hadas, ¿no? Como con estas reminiscencias a esa literatura con la que hemos crecido y se nos ha adoctrinado un poquito, cómo se recuperan, ¿no?, estos temas y cómo se reinventan un poco. Que esto, por ejemplo, lo hace mucho Angela Carter también, Sí, en sí, La sí, sí, sí. cámara sangrienta y en otro librito del que querías hablar tú hoy. Sí, quería hablar de la juguetería mágica porque, bueno, parece como una historia aparentemente sencilla con muchos toques dickensianos porque pues es lo típico, ¿no? Una familia con tres hijos que de repente pues los padres fallecen en un trágico accidente y los niños se quedan huérfanos, ¿no? Y estos niños se van a vivir a casa de un tío del que nunca han sabido nada, que él regenta, tiene un negocio familiar que es una juguetería.
Entonces, bueno, pues la historia se desarrolla en este plano, en realidad es como una historia de autodescubrimiento, exploración de la sexualidad por parte de la protagonista, que es como la hija mayor, pero tiene un trasfondo más allá, ¿no? Y es que ella, con esta juguetería, o por lo menos así lo interpreté yo, lo que hace es una representación de cómo funciona el sistema patriarcal, ¿no? Al final todo pasa y está bajo la supervisión de los hombres y bajo la mirada masculina, que sería la representación del tío, y cómo ellos pues construyen en nosotras como una especie de títeres o de muñecas pues que nos cosifican y estamos bajo su control, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que en esta novela, también un poco relacionado con la otra, pero en esta sí que está muchísimo más marcado, aparte de que tiene mucho como de cuento, no aparece la figura del masculino salvador, ¿no? Y esto a mí es algo que me atrae mucho. O sea, al final la protagonista no necesita a nadie que la salve, sino que ella por sí misma acaba saliendo como de la situación en la que se ve envuelta. Y... y me pareció muy interesante también, ¿no? Como toda la agencia de la que Angela Carter dota a su protagonista, no solo como para poder elegir qué es lo que quiere hacer, sino en cuanto a muchos temas como por ejemplo la sexualidad, ¿no? Y el descubrimiento, la exploración de ese paso de la adolescencia a la edad adulta. Creo que o sea, es un libro como que si yo lo hubiera tenido en la adolescencia, me hubiera abierto, que al final es un poco lo que tratamos de hacer con estos libros, nuevos imaginarios, ¿no? De que pues nuevas formas de hacer y de vivir son posibles, cosa que pues desafortunadamente no ha sido así y siempre ha estado como muy marcado por cómo debíamos comportarnos, con quién deberíamos relacionarnos, qué debería gustarnos, que también este es un temón, ¿no? La construcción social del deseo y por qué nos gusta lo que nos gusta, ¿no? Porque igual pues nos podrían gustar otras cosas si no hubiera sido así. Sí, tía, Angela Carter, todos estos son temas recurrentes. Bueno, no he leído tampoco todo de ella, pero las cosas que he leído hace mucho hincapié en esto, ¿no? En la construcción del deseo femenino y en poner mucho el foco en la agencia de estas mujeres, ¿no? A menudo, pues eso, eliminando la figura del masculino salvador o incluso de ese masculino como validador, ¿no? De tu deseo. Sí, total. ¿Sabes? Ya es un deseo y una sexualidad que no pasa por el filtro de la mirada masculina, sino que se centra mucho más, pues, en ella. Total. Otra cosa que no he dicho de este cuento que me parece como importante, que no quiero dejarlo pasar, es que la tía de ella, ¿no? Es muda, ¿no? Y a mí me parece algo como muy simbólico y significativo en esta obra, porque ella es la que está casada con esta figura, ¿no? Que es el que maneja todos los hilos, y me pareció como, o sea, hostia, dije, joder, qué buena lección ha hecho, ¿no? Al silenciar la voz de esta mujer, que además es como súper dócil, ¿no? Como está muy amaestrada para la vida doméstica. Y creo que eso dice mucho de cuál es la intención de ella. Y luego con respecto a lo que has dicho tú de el deseo, ¿no? Y la validación del deseo, he pensado en Nosferatu, en la última película, en cómo aquí pues se cambia esto, ¿no? Y es ella la que desea eso y no la que está como poseída o bueno, en fin, que me vienen cosas a la cabeza. Bueno, tía, lo de Nosferatu, yo lo he hablado mucho últimamente porque además fui a ver al teatro hace poco El Fantasma de la Ópera, que es de mis ¡Ah, qué musicales. guay! Y tía, se lo regalamos a mi padre por su cumple y fuimos los tres con mi hermana. Y a mí ese musical siempre me ha encantado, ¿no? Y me dolió un poquito porque en la adaptación musical que están haciendo ahora, que ahora está en Barcelona y va a volver a Madrid, que está muy guay todo, pero la interpretación que hacen del fantasma es como muy monstruosa, ¿no? Como muy histriónica. Y a mí siempre me ha gustado en la versión cinematográfica que salió por los Early 2000, que el fantasma era Gerard Butler, Ujú, sí. la ambigüedad de ese personaje, ¿no? Que era como muy monstruoso y muy sensual a la vez, y como esa lectura que se puede hacer de esa película, igual que con la nueva adaptación de Nosferatu, como ella está entre dos hombres y no es que uno sea como el marido perfecto y el otro un señor mayor tóxico, que también se puede hacer esa lectura, ¿no? La del grooming. Pero al final
la figura de esos maridos perfectos, ¿no? De esa promesa de una vida doméstica, plácida y de que tú puedas ocupar ese lugar de esposa y ángel en el hogar, se contraponen en estas películas a estas figuras oscuras, como muy sexuales, que un poco representan ese deseo femenino, ¿no? Como reprimido y con el que ella conecta de esa forma de, ostras, es que esto es igual una parte de mí que no se me deja explorar en lo que es Total. socialmente aceptable y por eso lo encarna una figura monstruosa, muchas veces deforme, oscura, ¿no? Entonces me gusta esa lectura en el contexto también de que ambas son obras victorianas, ¿no? Entonces, Total, sí, sí, sí. y justamente a raíz de todo esto que estamos hablando, ¿no? De el deseo femenino y específicamente cómo este muchas veces se construye a través de la mirada del otro, y que muchas veces, ¿no? Es un deseo condicionado no tanto a tus propias sensaciones o querencias, digamos, ¿no? Sino como que se ve condicionado por cuánto me desea el otro, cómo me ve el otro, cuál es la narrativa de mí misma que me refleja. Y ahora esto lo voy a desgranar un poquito porque igual es un poco paja mental mía, pero creo que es algo que se muestra muy bien en un par de libritos de los que quería hablar hoy, y uno de ellos es Las chicas, de Emma Klein, que fue justamente la última lectura que hicimos con el club que tenemos, el podcast de las literatas, fue el libro que leímos en diciembre. Entonces, básicamente, Emma Klein en esta novela coge, bueno, seguro que ya os sonará más o menos, ¿no? La secta de la familia de Charles Manson, que a finales de los 60 pues vivía ahí en un rancho dejado de la mano de Dios, todo el día puestos de LSD y montando orgías, y pues llegó un punto que empezaron a matar gente, ¿vale? Así muy brevemente. Y esta novela es interesante por varias cosas. La primera es porque pone el foco en las chicas de la familia, no en la figura del gurú loco, psicópata y tal, que fue Charles Manson, que es como que siempre nos fascinan tanto, ¿no? Como estos hombres de hoy, ¿por qué esta mente criminal y tal? Y de hecho me gusta mucho porque el retrato de Manson que se hace en la novela es la de un pringao, Total. básicamente, que yo me lo imagino como el típico señor indie de 40 años con esos pitillos que dices tú, ya no sé ni cómo se los calza, a la caza de niñas de 20, ¿sabes? Sí, sí, con tinte, del pelo rubio, una Sí, cosa así. exacto. Ese señor con el helipuerto ya aquí asomando, bueno, en fin. Conocemos, ¿no? Todas, o sea, tenemos en mente Todas, el todas. personaje. Vale. Pues es muy guay porque se centra en ellas, en las relaciones entre ellas y en qué las empuja a seguir a este pavo, ¿no? Entonces, la protagonista de la novela, que ahora mismo no me acuerdo cómo se Yo llamaba tampoco, yo tampoco. Ivy o algo así. Bueno, Sí, yo tampoco. esta chica, Voy a buscarlo mientras, por si podemos dar el dato, pero vale. Bueno, pues esta es una chica de 14, 15 años, ¿no? Que se ha peleado, ese verano se ha peleado con su madre, se ha peleado con sus amigas, no le gusta su cuerpo, o sea, lo que es una adolescencia normal y corriente. Y se cruza un día con algunas de las chicas que viven en el rancho con este señor, este ser, y ella se queda tan fascinada por esas chicas, no por él, por las otras chicas, que decide pues ir pasándose por el rancho y a ver qué ocurre, ¿no? Entonces es muy interesante todas las reflexiones que te va metiendo Emma Klein en esta novela acerca de la necesidad de pertenencia de estas chicas, la necesidad de validación que tienen y cómo en vez de ser capaces de encontrarla dentro, ¿no? De lo que hablábamos antes, pues de un proyecto propio, de otras inquietudes y tal, se ven impelidas a buscarla fuera porque es lo que un poco se nos ha enseñado, ¿no? De tú vales lo que otros te dicen que vales. La narrativa de tu propia historia no la escribes tú, sino que te la escriben otros, ¿no? Y acabas siendo como ese personaje en una narrativa ajena. Y creo que es muy interesante cómo esto se inserta en la historia, ¿no? Y de hecho, la novela es muy interesante porque no solo nos narra la adolescencia de esta chica, que por cierto ya lo hemos buscado, confirmamos, se llama Ivy, sino que
toda la novela está narrada desde su perspectiva de adulta, de ella como mujer de 40 años mirando hacia atrás lo que fue ese verano. Y claro, pues tienes como la historia de esta adolescente narrada por esta misma adolescente años después y además una historia como paralela en la que ella pues tiene un encuentro con otra chica también de una edad parecida a la que ella tenía en ese entonces, a la que ve que también está en una relación chunguísima. Y entonces sale, ¿no?, como este instinto de preservación maternal, ¿no?, que muchas a partir de cierta edad desarrollamos porque decimos de cómo puede ser que esta pobre chica esté atrapada en la misma tela de araña en la que yo en su momento estuve, ¿no? Y lo difícil realmente que es salir de eso a esas edades. O sea, necesitas, yo creo, como que esa perspectiva y ese proceso de deconstrucción, tristemente, como para empezar pues eso, ¿no? A ser tu propia persona. Es que no sé cómo decirlo de otra manera. Sí, sí, total. O sea, bueno, primero, yo también quiero decir, yo fui la única que interpreté que Ivy es lesbiana, porque tía, yo creo que ella estaba enamoradísima de su amiga. O sea, No, súper no. enamorada. Total, sí, sí. Perdón, no lo he dicho. Claro, Yo lo yo leí creo que igual, estaba sí. enamoradísima. Y luego también algo que me parece muy interesante con esto que dices, ¿no? De la necesidad de pertenencia, también cómo, claro, ella viene de un entorno en el que su madre también tiene relaciones como muy disfuncionales y donde, o sea, creo que esto al final nos acaba pasando, ¿no? De que como unas a otras, o sea, tanto madres e hijas nos retroalimentamos, porque como no tenemos otros imaginarios de cómo puede ser nuestra vida, claro, vemos cómo se comporta nuestra madre con los hombres, qué tipo de relaciones tiene, acabamos perpetuando nosotros la necesidad de ser vista a través de la mirada masculina, ¿no? Buscando esa validación. Y aquí voy a sacar de nuevo la de Cumbres Borrascosas, porque claro, tía, es que ella dice que ha hecho esta peli, ¿no? Por cómo ella lo, o sea, como desde la imagen de una niña de 15 años, ¿no? Que es cuando ella vio esa película. O sea, como que ella se ha quedado con el recuerdo que tuvo cuando era una adolescente y a través de ahí ha creado esta nueva versión de Cumbres Borrascosas. ¿Qué pasa? Pues que es lo que tú dices, ¿no? En el sentido, pues así, bueno, así de mierda va a ser, porque claro, lo que me vas a traer es la misma mierda de siempre, cuando si probablemente pues tú hubieras hecho lo que hace Ivy siendo mayor, que es que revisa toda su historia y se da cuenta de la cantidad de cosas que no estaban bien y que confundía con que eran amor, con necesidad de pertenencia, etcétera, etcétera, pues hubiéramos tenido una película mucho mejor como el libro de McLean. Y ya. También, así como apunte, esta de nueva versión no tiene nada, porque Nada. La películas mitad. romantizando esa puta relación, así, es que terrible, terrible. Estamos muy enfadadas, es que Sí. fatal. O sea, yo estoy un poquito espesa hoy y no había mencionado el tema de la sexualidad de Ivy en la novela, que yo creo que es crucial. Primero porque siempre está guay, ¿no? Ver historias de otra cosa que no sean chica blanca conoce a chico blanco y se enamoran, ¿vale? Y después porque creo que el hecho de que ella sea lesbiana o por lo menos bisexual, pero al menos en ese momento que está muy claramente enamorada Total. de su ¿Susana amiga, se llamaba o cómo se llamaba la amiga? Suzanne, Ah, esto hace que sea todavía más significativo el hecho de que ella, a pesar de estar enamorada de su amiga, siga buscando inconscientemente esa validación masculina, porque ella quiere total. que, o sea, yo le llamo Manson, no, pero en la novela le llaman Russell, pero bueno, es este señor. Ella sigue queriendo que este señor la valide. Sí, y además él también, cómo perpetúa ahí, bueno, es que lo de él es horrible, o sea, de verdad, tenemos que hacer un episodio solo hablando de este libro, pero lo de él es horrible porque es como este rollo de tío progre, moderno, ¿no? Del amor romántico, nadie pertenece a nadie, una mierda, porque él lo que hace es lo que le sale de los huevos para seguir siendo el gallo del corral y seguir acostándose con unas y con otras y fomentando lo de siempre, que es la competitividad entre ambas, ¿no? Porque cuando unas tienen relaciones con él y las otras no, ahí hay como una tensión entre ellas de no he sido de nuevo doña Inés la elegida. Sí, tenemos pendiente hacer este episodio de la De elegida, Doña- ¿no? Y de Doña Inés y tal. Pero sí, o sea, realmente las dinámicas que crea este señor son horribles, pero es interesante cómo en la novela contrapone las dos cosas. Es decir, por un lado tienes esta serie de dinámicas tóxicas de competitividad y como de
Bueno, este Mm, señor, ¿no? Como si fuese una hada madrina con su varita mágica de ahora te elijo a ti, tú eres válida, tú no. total, Este rollo asqueroso. Pero por el otro también, la forma en que se narran las relaciones entre ellas, los cuidados entre ellas y esa vibra un poco como de cuando estás tú y tus amigas arreglándose en un mismo baño, que eso es precioso, es total, como la sí, 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 cúspide de sí. la amistad femenina. Sí, Y hay mucho de eso en el libro también. Entonces, me gusta la complejidad con la que retrata estas relaciones y cómo a pesar de que esté este señor metiendo mierda, porque básicamente es para lo único que sirve, aún así ellas puedan de algún modo generar vínculos, no sé si o sea, sanos exactamente, pero sí genuinos, ¿no? Y como vincularse más allá de esta relación de competitividad. sí, la verdad es que es un librazo. O sea, yo te agradezco mucho que lo propusieras para el club porque fue lo más. O sea, me pareció increíble. Yo, todo lo que sean sectas, ya sabes, que me tiene loca. Y bueno, pues siguiendo un poco la línea de amigas que se enamoran, eh, yo voy a traer ya, mis dos últimos libros son de señoras que se enamoran, porque creo que es muy importante, de nuevo, como aquí saco la construcción del deseo, de que tengamos nuevos imaginarios, ¿no? O sea, creo que no quiero decir que todas fuéramos lesbianas si no nos hubieran educado en un sistema heteropatriarcal, pero sí que creo que nuestro deseo está muy condicionado, ¿no? Y ya no solo en cuanto a las relaciones entre mujeres, que cada vez menos y afortunadamente, ¿no? Sino también en cuanto a cómo, o sea, cuando las mujeres dejamos de ser válidas o dejamos de tener ese capital, ¿no? De la belleza y entonces ya no valemos o es como que nuestra vida queda un poco pues simplemente para cuidar o para estar ahí como el poto de mi casa, ¿no? No hay más proyectos. Y por eso he querido traer un momento de ternura y de piedad, que es un libro que me gustó mucho de Irene Cuevas por muchas razones, ¿no? Primero porque plantea cuestiones como muy importantes y actuales, como es la problemática del cuidado de los mayores, ¿no? En este libro, ella lo que hace es que construye un personaje femenino que, bueno, pues tiene una madre con una patología de salud mental y para poder pagarle el asilo, la residencia, el lugar donde se encuentra y para que puedan atenderla, porque ella no puede hacerse cargo por la vida, pues se dedica a matar ancianas por encargo, ¿no? Que esto me parece algo como increíble. Y bueno, quienes se encargan mayoritariamente estos asesinatos son los hijos de estas mujeres, ¿no? Y ahí, claro, creo que pues habla de una problemática social que es quién cuida al final de estas personas mayores y por qué los hijos quieren deshacerse de estas mujeres, ¿no? Entonces, entre todo este contexto de, pues parece una ida de olla, pero no, nace como una relación sáfica entre pues ella y una mujer mayor. Y a mí me gustó mucho cómo plantea la relación entre ambas, ¿no? También el personaje de la mujer mayor me pareció increíble en el pues no era una mujer al uso, ¿no? La típica yaya que tú te esperas, sino que era una mujer pues con muchísima actividad, ¿no? Con, bueno, mucho interés por la vida y por vivirla a su manera, siempre había sido como muy juzgada por esto. Y luego, pues también habla del deseo, ¿no? En las mujeres cuando pasan determinada edad. Y creo que esto es importante, sobre todo cuando estamos hablando de tratar de deconstruir la idea del amor romántico, porque también hay mucho en él, ¿no? En esta piedra angular del patriarcado, que es como la belleza, ¿no? O sea, o sea, como que nosotras para ser elegidas o para ser la elegida, como para poder tener una relación con un señor, tenemos que ser siempre bellas, perfectas, ¿no? Y si no lo hacemos a determinada edad, pues se nos pasa el arroz, nos quedamos para vestir santos, etcétera, etcétera. Y por eso me gustó mucho esta novela, porque plantea muchas cuestiones en torno a esto que creo que pueden ser interesantes. Bueno, esta novela, chulísima, además es una primera novela que siempre es como muy guay cuando hay primeras novelas tan potentes, ¿no? Que dices, wow, ¿para cuándo la segunda? Total, sí.
Justamente a raíz de esto que comentabas ahora, ¿no? Como de qué personas son elegibles para vivir un gran amor y cuáles no, que esto es como algo muy intrínsecamente ligado a la idea de amor romántico. ¿No? Porque tenemos como este imaginario colectivo de todas las rom-coms que te puedas tirar a la cara horribles Total. de los años 90. Los dos son caucásicos, son heteros, Sí, son jóvenes, son guapos, delgados, maravillosos, estupendos, tienen un trabajo de puta madre, que es como de, bueno, ¿y el resto qué? Que no estén por culo, porque no... ¿Quién encaja claro, en total. ese ideal? Nadie. Bueno, igual los Beckham y ya está. Yo, como defensora también del amor, ¿no? Y para que no sea todo tan ceniciento en este capítulo, quería traer una novela que justamente habla, ¿no? Como de el derecho al desear y ser deseados de esos seres, ¿no? Que quedan como en los márgenes, esas personas que son leídas como el otro. Y este librito del que os hablo es El amor es un monstruo de Dios, de Luciana de Luca, que ahora mismo está editado por Editorial Barret en una edición preciosísima, maravillosa. No sé si es limitada, así que si queda algún Que ejemplar. necesito. Sí, tía, es que, bueno, espectacular. Y bueno, básicamente esto es como una novela gótica, ¿no? Como con muchos elementos de la novela gótica tradicional, a pesar de que es una novela contemporánea, en la que hay como una hacienda en un pueblo dejado de la mano de Dios, una matriarca como muy castradora, un padre desaparecido misteriosamente y dos hijos, ¿no? La mayor, que es nuestra protagonista, que es una chica con ciertas deformidades, ¿no? Sin entrar como en muchos detalles, ¿no? Pero la describen como una chica con gigantismo, con poco pelo, como con unos rasgos, ¿no? Como poco, no sé si poco comunes, pero como alejados, ¿no? Del canon de esa belleza idílica y tal. Y todo esto pues en un pueblo rodeado como de pantanos, en el que un día de repente empiezan a llegar hordas de moscas y bueno, todo así como un poco tétrico. Entonces, el kit de la cuestión de la novela es que la protagonista, ¿no? Esta chica que es como la heredera de la hacienda, pues su madre ve clarísimo, dice, bueno, esta hija mía no se va a casar nunca porque, claro, mírala, es más fea que una nevera por detrás, ¿qué voy a hacer yo con esta chica? Y entonces un buen día al pueblo llegan dos misioneros mormones, hay rubios casi blancos por el sol con sus Biblias bajo el brazo que van dando pues la turra, que es lo que hacen, ¿no? Casa por Sí, qué casa, pesados. muy pesados. Bueno, pues la protagonista de la novela, que no tiene nombre, o sea, ahora no es que no me acuerdes, que no la llaman por su nombre en ningún momento, se enamora, ¿no? Perdidamente de uno de estos misioneros y es correspondida, que esto es lo guay. Entonces ellos empiezan como una relación súper tórrida, ¿sabes? Nivel novela de Corín Tellado, de ahí momentos de pasión en el granero. Y es muy bonito, tía, cómo lo describe, porque es una novela como de esas que nos gustan a nosotras, como con mucha poesía en el lenguaje. Y no es que pase gran cosa en la novela, o sea, no hay muchos hechos, es más como de ambientes y como de sensaciones. Pero bueno, ella por primera vez, ¿no? Se siente deseada, se siente querida, a pesar de que su madre jamás aprobaría esta relación y de hecho tienen como que esconderse, ¿no? Para encontrarse y tal. Pero es eso, es como muy bello como relata esta relación que ella vive pues desde la otredad, ¿no? Y desde su propia voluntad y deseo pues de embarcarse en ella, ¿no? O sea, en ese sentido es como recíproca, en el sentido no hay como una objetificación por parte de ninguno de los dos y simplemente son como dos seres aislados porque también el hecho de ser misionero, vas de un pueblo a otro, no tienes un lugar fijo, siempre eres el extranjero, ¿no? Conectan a través de eso y al final pues eso, ¿no? Son como dos soledades que se encuentran, que esto suena muy cursi, pero a mí me pareció Muy muy bonito. bonito. O sea, ahora cuando ibas describiendo todo esto, pensaba en la peli esta que ambas vimos por separado sin saber que las habíamos visto, que era la de... que eran iba a decir ogros, pero no eran ogros, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo se llamaba esa peli? La de Border.
Esa, Border, y luego pensaba también en Pieles, que la vi hace poco, de Eduardo Casanova, que también tienen como ese mensaje, ¿no? Al final bueno, pues yo es que, o sea, de verdad estoy living con este señor y con las cosas que hace. Lo he descubierto hace poco, soy así, pero me ha fascinado porque, claro, como construye personajes muy esperpénticos, ¿no? Y, bueno, una excentricidad y una cutrez tremenda, barroca, que yo estoy dentrísimo de esto. Y luego hablaba mucho, ¿no? De cómo, pues al final, gente desde la otredad se encuentra, se quiere, ¿no? Y aprenden cómo amarse desde ese lugar. Sí, tía, a mí, o sea, Eduardo Casanova lo que hace me recuerda mucho, o sea, creo que es evidente que tiene mucha influencia de las obras de John Waters, que también hablan un poco siempre, ¿no? Como desde esas otredades y las vidas que se tienen desde ahí, ¿no? Entonces, es muy Total. interesante. Y es Sí, guay también tener, porque muchas veces también cuando se narra, ¿no? Como esto, a veces se entra se cae como en la sublimación de lo grotesco, que tampoco es problema, pero me gustó esta novela y la peli de Border también tiene algo de esto, que es sí, como hay mucha belleza en esa otredad total, y en esa fealdad total. aparente, ¿no? Sí, 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 sí. Y por ejemplo, la peli de Border recuerdo la escena el primer encuentro sexual que tienen en mitad del bosque, que es como, es un poco incómodo de ver porque es como súper íntimo, pero es muy bonito como está rodado. Sí, sí, total. O sea, a mí me pareció increíble y además con ese toque así como de fábula, de cuento. Bueno, yo dentrísimo de esta historia, maravillosa esa película, muy bonita. Bueno, pues ya mi último libro recomendación es uno que tengo aquí, que estoy leyendo, me queda muy poco para terminar y que me ha encantado, que se llama Un asunto de familia de Claire Lynch. Este ha salido hace poquito y lo que me ha gustado y por eso lo traigo de nuevo es porque relaciones de lesbianas, ¿vale? Es como mi obsesión en la vida. Pero aunque la historia no, o sea, claro que juega un papel importante porque esto es pues una madre de familia en la Irlanda de los años 80, ¿no? Que de repente conoce a una mujer, bueno, pues se enamora perdidamente y ahí tiene como pues sentimientos encontrados porque ella está casada, tiene una hija, ¿no? Y son dos historias paralelas, la de la madre con su romance, que aunque no es explícito, habla más como de las consecuencias que tiene en su vida ese romance, y la de la hija y el padre como en el presente, ¿no? Dijera. Entonces, aunque no es el tema central, sí que me gusta porque, claro, Dawn, que es la madre, ¿no? Y la protagonista, bueno, una de las protagonistas de esta historia, de repente, o sea, es una mujer que está casada, que tiene una hija, que ha hecho todo lo que socialmente se espera de ella y aún así es infeliz, ¿no? Es como hay algo en ella que sabe que no está bien y cuando conoce a Hassel, que es como la mujer de la que se enamora, se da cuenta de que eso siempre ha estado ahí dentro de ella, ¿no? Entonces, por eso yo de nuevo hago hincapié en el deseo, la construcción del deseo y como muchas veces pues bueno, pues igual tenemos todo aquello que se nos ha dicho que tenemos que tener y nosotras no acabamos de estar bien, ¿no? Entonces, si tú rascas ahí un poco, pues te das cuenta de que igual no estás bien porque no es lo que tú quieres, ¿no? Y creo que, pues de nuevo, este tipo de libros, aunque no estén centrados en el amor puro y duro, sí que nos ayudan a construir nuevas posibilidades de vivir y de experimentar nuestro deseo. Qué bonito esto, tía, y qué importante. Y que vivan las historias de lesbianas, por favor. Total. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, yo también como última recomendación, y esto es un poquito spoiler, lo siento chicas, pero es que si no, no hay recomendación posible. Como historia también de mujer, en este caso bisexual, pero Es el timbre de mi casa que suena así. Me encantaría que esto saliera en el podcast porque queda como de momentos de estos de películas que, que no puedo, te lo juro. yo te Pero dejo podemos el seguir. timbre al montar, no te preocupes. Lesbianas. Esto. Pues quiero hablar de una novela que leí este año de una autora que ya recomendé el año pasado, justamente a raíz de un post que hicimos conjunto sobre libros para desmitificar el amor romántico. Ujú. Que, como Marta bien ha dicho al principio del episodio, ni ella ni yo somos lectoras de este género, no por nada, sino porque no es lo que más nos llama. Pero yo tengo que decir que hay una autora en concreto que hace romántica, que a mí me gusta y que de vez en cuando, pues a una chica le gusta un libro de chismecito. Total. Y esta no es otra que Taylor Jenkins Reid.
de la que el año pasado recomendaba Todos quieren a Daisy Jones, y de la novela que os quiero hablar ahora es Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Taylor Jenkins Reid tiene dos cosas muy guays que a mí me fascinan. Una es la forma realista que tiene de hablar de los vínculos y las relaciones amorosas sin romantizar lo inromantizable, poniendo sobre la mesa ciertas cuestiones, pues como puede ser el maltrato dentro de la pareja, la necesidad, ¿no?, de que como mujer pues tú tengas vida y ambiciones más allá de lo que hablábamos antes, ¿no? Como este proyecto totémico de la relación amorosa, de no, perdón, o sea, esto es una parte de mi vida, yo tengo otras cosas. O sea, en ese sentido tienen personajes femeninos siempre muy poliédricos, complejos, interesantes, y eso se agradece. Y más en un género en el que normalmente se suele tirar mucho de arquetipos. También os hablo desde la generalización y el desconocimiento porque no leo mucha romántica, y si tenéis más ejemplos de esto, Sí, sí, sí. jádnoslos. Felices. Felices. Esto por un lado, ¿no? Y luego por otro, que es una cosa que a mí me encanta, que sabe retratar muy bien todo el mundo este del famoseo, y lo retrata tan bien porque la tía en sus novelas, al menos en las dos que yo he leído, coge muchos chismes y muchos factos reales de, pues como de estos ambientes, ¿no? Y te los intercala. Entonces a mí que el rollito easter egg me gusta mucho, y que me gusta mucho el cine clásico, ¿no?, que es un poco como el contexto de la novela esta de Los 7 maridos de Evelyn Hugo, pues claro, yo disfrutando como una enana, en plan de, Total. ¡ay, esto que sale aquí le pasó a tal actor o a tal actriz! Vamos, yo living. Entonces, esta novela es muy guay porque la premisa, ¿no?, es básicamente pues una señora que fue una gran actriz de su tiempo, que pues puede recordar un poco igual a Ava Gardner o una de estas, estos... De hecho, tiene muchas cosas de la vida de Rita Hayworth, porque al igual que Rita, Qué guay. sí, también es de, creo que ella es de origen cubano, Evelyn, en el libro. También pues se tiñe el cabello para triunfar en Hollywood, se depila el piquito este del nacimiento del cabello para que su rostro sea menos latino, o sea que cogió muchas cosas de la vida de Rita. Pero bueno, como es esta típica actriz bellísima de Hollywood que ha hecho peliculones muy icónicos, ¿no? Y que además de por su obra ha sido muy famosa por los múltiples amoríos que ha tenido. Como el título indica, se casó 7 veces la señora, ¿no? Entonces, la novela básicamente va de que esta señora está ya muy mayor y decide dar como una última entrevista, ¿no?, a una periodista random, que es la narradora del libro, y a la que le dice que quiere que escriba el libro de su vida y que ella le va a contar todo lo que nunca ha contado. Claro, una gran pregunta que tiene la gente, ¿no?, es en plan de, bueno, tía, pero de tus 7 maridos, ¿cuál fue el gran amor de tu vida? Claro. Es surprise, surprise, ninguno de los 7, porque el gran amor de su vida fue otra actriz. ¡Qué maravilla! Bueno, Bueno, tía, amo esto. yo Amo. gritando con esto. Y además es muy bonito porque uno de los maridos de ella, que es con el que tiene una hija y es como la relación más larga y que todo el mundo se pensaba que este era como el amor de su vida, realmente lo que fue era un matrimonio lavanda, porque este señor también era gay, entonces pues como que se casaron Qué para... fuerte. Precioso, tía. Bueno, claro, esto es muy guay porque pone sobre la mesa un tema que fue súper tabú, que es la bisexualidad y la homosexualidad en el Hollywood de la época dorada, con muchos actores y actrices teniendo que vivir en el armario, con depresiones fuertísimas porque no podían ser ellos mismos ni vivir la vida como ellos querían, el miedo, ¿no?, a quedarte sin carrera. Luego, por otro lado, el personaje de Evelyn, ella es bisexual, es decir, su gran amor fue una mujer, pero también amó a muchos hombres. Y claro, te mete en la trama una serie de elementos súper interesantes como eh, este sentimiento como de rabia que tienen muchos señores cuando tú tienes más éxito en tu trabajo que ellos, o eres más famosa que ellos, o tienes más caché o ganas más dinero Total. que ellos. Malos tratos dentro de la pareja, el cómo en una relación muy pública, si pasa algo, normalmente la peor parte te la llevas tú. Entonces, no sé, es muy interesante. Ya te digo, a mí cómo escribe esta señora me gusta mucho porque es puro salseo, pero saca a la palestra una serie de temas bastante interesantes y lo hace de forma muy amena. Y bueno, yo es que dos actrices amándose secretamente durante Total. décadas, ya Total. está. O sea, No maravilloso. necesitamos más. No.
Jo, qué guay, pues muchas recomendaciones muy chulas. La verdad, a mí me gustaría, o sea, que nuestras oyentas de Romántica, que la leen fielmente, nos recomendaran algún libro que, o sea, como que estuviera guay, en plan, que no, o sea, que rompa con los típicos chico conoce a chica y ahí esto no me gusta. O sea, algo nuevo, ¿no? Y que rompa con arquetipos, que esté bien construida, no sé, me genera curiosidad. Es que, tía, justamente, al menos yo, y creo que a ti también te pasa, no leemos romántica, no porque no nos guste una historia de amor, sino porque muchas veces se caen en tópicos y cosas que te hacen poner los ojos en blanco y decir, joder, macho. Qué pereza, sí. Sí, y luego yo me he dado cuenta, porque esto me pasó con Inés y la Alegría, que lo leí el año pasado, que yo estaba living con esa historia de amor. O sea, que no es tanto el que no hay amor, sino que, pues que igual el libro solo vaya de cómo se conocen, se quieren, se besan, se acuestan, que a veces me da un poco como de vergüenza esto de las escenas picantes. Y me gustaría como que hubiera más, ¿no? O sea, no solo el amor, o sea, que historias de amor, sí, pero con más cositas. Creo que Claro. siempre digo lo mismo, ¿eh? Cuando hablamos de novelas de amor, pero Bueno, tía, es una preferencia, o sea, yo te entiendo perfectamente. total, Y por sí. eso justamente esta autora, la de Los siete Hombre, maridos de claro, Evelyn Hugo, me gusta porque además pues tienes todas las movidas pues siempre con la carrera, total, no sé, total, las amistades son también muy importantes en sus novelas, entonces es como guay porque tienes la historia de amor y luego tienes muchas otras cosas. total, sí. Que al final esto un poco, el problema de esta novela romántica, que es la historia de amor y ya, lo que hace es reforzar y perpetuar este tema de, bueno, es que para nosotras solo existe el amor y lo demás es secundario. Y fin, claro, entonces si tú insertas esta historia en una trama mucho más compleja, Bueno, a mí me ganas, ¿eh? Yo ya claro. estoy dentro de la historia para siempre. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final de nuestro episodio. O sea, os voy a hacer el spam de siempre, que recordéis seguirnos en nuestras redes sociales y en el canal del podcast y escucharnos por Spotify y YouTube. Pero bueno, como ya es costumbre en este lugar nuestro, pues quería preguntarte qué estás leyendo ahora, Sadie. Pues mira, estoy he estado terminando cositas a medias y ahora mismo, así como leyendo activamente, estoy con un librito autobiográfico de Shirley Jackson. Sí, tía. Que no está traducido al español, pero que el título vendría a ser algo así como La vida entre salvajes y que básicamente pues ella narra su cotidianidad como madre de dos niños pequeños en una casa toda destartalada y perdida en Vermont. Y tía, tiene un sentido del humor y una mala leche para... es muy divertido. Y me encanta ver, ¿no? Porque yo a ella siempre la había leído desde su ficción, así como gótica, oscura y tal. Me encanta ver esta otra faceta suya y también ver los puentes, ¿no? Entre una cosa y otra, porque te cuenta cosas de su día a día que dices de, ah, amiga, y por eso luego en las novelas esto... Y me está gustando mucho. Qué guay. Sí. ¿Y Por tú? favor, las editoriales que lo traduzcan porque yo necesito leerlo. Entonces hago un llamamiento. Yo ofrezco mi currículum para Por favor, que traducirlo lo quien traduzcas, quiera. Sadie. Pues yo estoy leyendo este de Claire Lynch que he dicho, que me quedan 20 páginas, y luego estoy leyendo el de un film de Catherine Albert, de Víctor Catalá, que pues me está gustando mucho, porque esta señora me gusta mucho cómo escribe, muchísimo, me parece fantástica la construcción, la descripción de sus mundos y personajes, y en este me está gustando mucho porque es muy visual. Entonces, claro, también habla de Barcelona, que aunque yo no la recuerde como en la época en la que ella está hablando, porque no la he conocido, no tengo ese placer de vivir tantos años, pero sí que, claro, pues habla de sitios que yo conozco, ¿no? Y que sé ubicar. Entonces son como, pues eso, muy cinematográficos. Y me gusta mucho la construcción del personaje, que no sé si me cae mal, si desconfío de él, si no, hasta dónde puedo fiarme de él. Tengo ahí sentimientos encontrados. Qué guays esos protagonistas Sí, ambiguos, ¿eh? Qué chula, sí, 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 tía. sí. La verdad es que sí. Pues bueno, chicas, hemos llegado al final de este primer episodio. Muchas gracias por seguir aquí, por escucharnos. Dejadnos en comentarios qué tal la calidad de audio, porque esperamos pues que haya mejorado ostensiblemente.
Y nada, pues nos vemos prontito en el siguiente episodio y como siempre, leed mujeres.